La Asamblea Legislativa, comprometida con la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado, ha aprobado en lo que va de este periodo un total de 18 leyes para combatir este flagelo. El país se ve consumido en crímenes y homicidios que ya suman más de 700 en lo que va de este 2024. Y para contener esto, los diputados y diputadas han sostenido reuniones tanto con el Poder Ejecutivo como con el Poder Judicial, para aprobar legislación necesaria que pretende blindar a las autoridades para lograr bajar los índices de criminalidad en el país. En la serie producida por TV Legislativa, denominada Armas para combatir la inseguridad, los diputados que integran la Comisión de Seguridad y Narcotráfico se refirieron a las 18 leyes que se han aprobado ya y analizaron los puntos más relevantes en ellas y cómo inciden en mejorar la seguridad en Costa Rica. Algunas de las leyes que ya se encuentran en ejecución son: creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, reforma del artículo 36 de la Ley de Creación del Servicio Nacional de Guardacostas, reforma del cumplimiento de la pena para obtención del beneficio de libertad condicional, ley para fortalecer el registro judicial, ley para fortalecer los tribunales de flagrancia, protección de datos sensibles de víctimas y testigos, ley que sanciona el delito de préstamo de dinero denominado gota a gota, ley para la modernización de la intervención de las comunicaciones, modernización de la Policía Municipal, ley para regular el beneficio del arresto domiciliario con brazalete electrónico, modificación a la ley del Código Procesal Penal, ley para la eficiencia y transparencia presupuestaria del impuesto a personas jurídicas. La diputada independiente Gloria Navas dijo que la ley para combatir los denominados préstamos gota a gota está relacionada con la situación de pobreza que tiene el país. En medio de esa desesperación que muchos tienen, están de acuerdo en recibir dineros, pero que lo hacen mediante engaño. Por eso está la reforma al artículo 214 por el 214 bis, que tiene que ver con lo que se llama extorsión. La extorsión es cuando hay intimidación, cuando hay amenazas y precisamente se vulnera la capacidad de decisión y además para el deudor no puede controlar cuando se amenaza a terceros o familiares. Entonces, el 214 bis, que es la normativa nueva que está siendo incluida en esta reforma, que ya es ley de la República, gracias a Dios, es precisamente para sancionar no solo ese tipo de préstamos, sino también cuando las personas que son ofendidas, que son amenazadas por los diferentes medios de comunicación. Gilberto Campos, del Liberal Progresista, se refirió a la Ley de Eficiencia y Transparencia Presupuestaria. Con todo y que la nueva ley plantea un 75% de distribución de ese impuesto hacia el Ministerio de Seguridad Pública, iba a recibir más plata que con el 90% que decía la ley antes. Entonces, hoy por hoy, la ley lo que hace son dos cosas. Uno, plantea una certificación de los ingresos provenientes del impuesto a las sociedades, es decir, no hay quite, esto es lo que se recaudó, esto es lo que hay que trasladar. Eso es lo primero y lo más importante. ¿Por qué? Porque antes sencillamente entraba a la Caja Única del Estado y el Ministerio de Hacienda hacía ahí las maniobras contables que decidía el jerarca de turno. Por su parte, Priscila Vindas, del Frente Amplio, manifestó que la ley que crea la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada dota de herramientas importantes al Poder Judicial. Para nadie es un secreto que en nuestro país el tema del crimen organizado, del narcotráfico, es uno de los mayores flagelos que tenemos hoy día, y este proyecto de ley pues venía a crear una jurisdicción especializada de crimen organizado. ¿Por qué? Porque ¿verdad? Cuando nosotros ingresamos, los casos de crimen organizado estaban tratándose en la jurisdicción ordinaria. Y eso lo que quiere decir es que estaban mezclados básicamente con todos los tipos de otros crímenes y pues también no únicamente estaba pues llenando cada vez más la jurisdicción ordinaria, que puede tratar casos un poco más sencillos, pero no tenía la especialidad que requiere un caso de crimen organizado. ¿Y a qué me refiero con esto?
Crimen organizado trata temas muy específicos como lo son incursión inclusive en el sector público, como lo son las estructuras de estas organizaciones que pueden llegar a ser muy complejas. La oficialista Pilar Cisneros Gallo señaló que las cifras de homicidio y asaltos en el país han venido disminuyendo en todos los casos. La única que ha crecido un poquito es robo de carros. Entonces, aquí tengo las últimas estadísticas que publicó el OIJ el 31 de octubre. Y dice, vamos a ver, los robos, aquí está, los hurtos han bajado 13.5%, los robos 17%, los asaltos un 9%, las tachas de autos 7%. En tanto, los robos de vehículos incrementaron 3%. Importante resaltar que los homicidios han bajado un 4%. Gilbert Jiménez, de Liberación Nacional, se refirió a la ley de modernización de la intervención de las comunicaciones. Era sumamente urgente y necesario por cuanto todas estas plataformas digitales y tecnológicas que hoy existen, las instancias y nuestros cuerpos judiciales de investigación no tenían posibilidad de realizar esa intervención. Pero un punto importante también que incluye la ley es que es solo el fiscal general el que solicita la intervención de las telecomunicaciones, esto garantizando la potestad, garantizando la transparencia y legitimando mucho más la acción de la Fiscalía en ese contexto. Y un punto importantísimo también que no estaba y que es una innovación que contempla esta ley es la organización transnacional. ¿Qué significa? Que vamos a tener cooperación con países en donde se ha hecho ya convenios internacionales, pero también vamos a poder utilizar información nosotros de esos países con respecto a personas delincuentes que hayan cometido un delito y que se encuentren juzgándose en nuestro país, y a la inversa, personas que están juzgándose en otros países y que tengamos antecedentes que se han utilizado, poder compartir ese tipo de información dentro de los mecanismos y seguridad correspondientes. Horacio Alvarado, de la Unidad Social Cristiana, señaló que la reforma constitucional para la extradición de nacionales requiere para su aprobación de 3 legislaturas. El presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, nombra una comisión de la cual yo participo en esa comisión de reforma constitucional para ver precisamente ese proyecto de ley. Es un proyecto sumamente importante. A mí me parece que el narcotráfico en todo este territorio es una sociedad. Y como sociedad está incorporado por varios miembros, y esos miembros no es únicamente solo costarricenses, también hay otros de otros países. Y lo importante de esta extradición es que un costarricense que esté cometiendo un delito en cualquier país del mundo pueda ser extraditado en materia de inseguridad y de narcotráfico. ¿Qué es lo más importante de este proyecto de ley? Porque también sabemos que la legislación en otros países hay pena de muerte. El costarricense que es extraditado no va a tener pena de muerte porque tiene que cumplirlo con los requisitos establecidos en Costa Rica. En medio de esta lamentable ola de homicidios y crimen organizado, los diputados y diputadas de todas las fracciones continúan trabajando y aportando en aprobar más legislación necesaria para combatir este flagelo que carcome a la sociedad costarricense.